Hola, buenas tardes. Mi nombre es Óscar Antonio Lascano Sánchez. Soy estudiante de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Estoy cursando la licenciatura en Derecho y estamos realizando lo que es el módulo de sociedades y contratos mercantiles. Vamos a elaborar el reto número 5, que es la aplicación práctica de la norma a los contratos mercantiles internacionales. Cuento con la matrícula 24007693. Todo esto bajo la asesoría del abogado Efraín Hernández González. Para este reto tenemos una lectura, la cual dice que el Hospital Caminemos Juntos, ubicado en España, celebró un contrato con el laboratorio Collins and Phillips, ubicado en Nueva Zelanda. El objeto del contrato fue la adquisición de una caja de material de uso quirúrgico, 10 camas de hospital, 5 máquinas de oxígeno y una caja de apósitos y banditas adhesivas que el laboratorio entregaría al hospital. Las negociaciones se hicieron mediante intercambio de correos electrónicos. El precio pactado de la mercancía fue por la cantidad de 2 millones de pesos y culminó con la firma electrónica del contrato el día 30 de enero del 2020. Se estableció como tiempo máximo de entrega de la mercancía 3 meses. En el mes de junio del 2020, al llegar la mercancía, el personal del hospital revisa la entrega y hace las siguientes anotaciones. Se recibió una caja de material de uso quirúrgico, una caja de abatelenguas y aplicadores, 4 máquinas de oxígeno y el embalaje de 3 de las 10 camas de hospital estaban defectuosos. Para este texto vamos a tener varias interrogantes que las vamos a desarrollar en el siguiente espacio. La primera pregunta nos dice qué tipo de contrato mercantil celebraron las partes. Se trata de una compraventa internacional y es una compraventa mercantil. Esto está regulado bajo el Código de Comercio Español en sus artículos 325 y siguientes. Nos dice que la compraventa mercantil es aquella celebrada entre comerciantes y con ánimo de lucro, como ocurre entre el hospital y el laboratorio. En este contrato es mercantil porque se involucran bienes muebles, que es el material médico, las camas, el oxígeno y los apósitos, y fue celebrado entre empresas, el hospital y el laboratorio. Estos que no actúan como consumidores. Tiene fines lucrativos y se enmarcan dentro del comercio profesional habitual. Para todo esto, su fundamento jurídico es el Código de Comercio Español, en sus artículos 325, que habla sobre actos de comercio. También es aplicable internacionalmente bajo la Convención de Viena sobre la compraventa internacional de mercaderías. Esto si ambas partes tienen su sede en Estados parte. Quiere decir que en la Convención de Viena solo algunos países están integrados para la protección en el comercio internacional. Esto porque es tránsito de fronteras para comerciar algún material o productos. El siguiente cuestionamiento nos dice, ¿el contrato se puede considerar de carácter internacional y por qué? Sí, sí se puede considerar de carácter internacional, ya que un, una empresa se encuentra en España y otra en Nueva Zelanda, y todo esto es conforme al artículo primero de la Convención de Viena sobre la compra-venta internacional de mercaderías, que se considera internacional cuando las partes tienen su establecimiento en estados diferentes, como en este caso España y Nueva Zelanda, ambos países signatarios de la Convención de Viena. Estos dos países sí están dentro de ese Tratado de Viena, lo cual los protege para este tipo de comercio. El siguiente cuestionamiento que encontramos en el reto es ¿qué tipo de contrato internacional celebrado por medios electrónicos se identificaron? En este contrato corresponde a una compraventa internacional de bienes muebles realizada por medios electrónicos. El intercambio de correos electrónicos como medio de negociación y la firma electrónica constituyen una forma válida de consentimiento y perfeccionamiento del contrato. Esto conforme a la ley del modelo de la Comisión de las Naciones Unidas sobre el comercio electrónico y la ley de modelo sobre firmas electrónicas. Este tipo de contrato se enmarca también dentro del comercio electrónico internacional, que está regulado por los principios de equivalencia funcional, que reconoce los medios electrónicos como equivalentes a los tradicionales. El siguiente cuestionamiento nos dice, ¿qué ley se aplica si las partes no la pactaron? Cuando las partes no eligen la ley
como en este caso, se aplica la Convención de Viena de 1980. Esto por ser vinculante para ambos estados, y así lo establece el artículo primero de esta misma convención. Y en defecto de esta, se puede recurrir a los principios UNIDROIT, y que esto es UNIDROIT, es una organización intergubernamental independiente con sede en Roma, Italia, o a las normas de derecho internacional privado del foro competente. El siguiente apartado nos dice: la mercancía no fue entregada conforme. ¿Qué opciones tiene el hospital? Bueno, en este caso el hospital puede ejercer varios derechos bajo la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías. Esto conforme al artículo 46, que es solicitar la entrega de lo faltante. Y el artículo 52, que es rechazar mercancía no pactada como los abatelenguas. También el artículo 46 nos habla y nos dice que se puede exigir la reparación o sustitución de las camas dañadas. El artículo 50, pedir la reducción del precio proporcional a lo dañado. Y el artículo 74 al 77 dice que se pueden reclamar daños y perjuicios por incumplimiento. Recordemos que todos estos artículos es conforme a la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacionales de mercaderías, en los cuales están incluidos España y Nueva Zelanda. Otro de los cuestionamientos que nos realizan es que si procede la cancelación del contrato. Pues no de inmediato. Esto conforme al artículo 49 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional. Solo procede la resolución si el incumplimiento es esencial, es decir, si priva al comprador del beneficio del contrato. En este caso hubo entrega parcial y defectuosa, por lo tanto el hospital puede exigir cumplimiento o reparación antes de cancelar el contrato. Como lo vimos anteriormente en el cuestionamiento, ellos pueden rechazar la mercancía, exigir la reparación, pedir una reducción de precio y reclamar. Todo esto antes de cancelar un contrato serían sus opciones primordiales si es que siguen necesitando los materiales o los bienes, para no cancelar directamente el contrato a la primer falla. Bueno, y como conclusión, pues para evitar todo este tipo de cuestiones es muy importante sí establecer algunas cláusulas donde podamos estipular todos los bienes que vayamos a recibir o hacer intercambio o vender, para que estén bien establecidos y fundamentados jurídicamente y no tener alguna rescisión de contrato o una disminución del precio si nosotros somos los que vendemos, o inclusive también tener el conocimiento de que si nosotros vamos a comprar, pues tener los bienes muebles en entera satisfacción de nosotros. Por lo tanto, algunas cláusulas que se pudieran aplicar sería designar expresamente la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías. Esto establecerte fundamentalmente en qué ley te vas a amparar o bajo qué fundamento legal estás haciendo el contrato, para que no exista incertidumbre o lagunas en un contrato. También se puede poner que es la cláusula de jurisdicción o arbitraje. Esto es definir dónde se resolverán los conflictos. Otra cláusula son las de especificaciones técnicas, detallar detenidamente las características de los bienes. Si estás pidiendo camas, pues hay que pedir las camas tal cual las especificaciones que las necesitas, o de todos los materiales o insumos que sean correctos para la hora de recibirlos, sea conforme tú los solicitaste. Otra es la cláusula de inspección y rechazos. Estos serían los plazos para revisar y reclamar defectos. En caso de que si tú pides alguna mercancía o un bien y te viene dañado, tengas algún tiempo de prórroga para que te lo reincorporen originalmente y sin daño alguno. Otra cláusula sería de medios electrónicos. Es reconocer correos y firmas electrónicos como válidos. En este caso, las especificaciones que mandaste por vía correo electrónico que se hagan y cabalmente para la recepción de que te va a mandar los bienes. Otra de la cláusula sería de fuerza mayor. Esto es para prever eventos imprevistos como pandemias o conflictos logísticos. Como hemos visto, han sucedido algunas actividades que están fuera de nuestro alcance, como fue lo que fue la pandemia,
puede haber algún conato de guerra, alguna cosa que impida que se trasladen bienes para acá, y esa es una de las cláusulas que nos aportaría a nosotros un fundamento y una consolidación para tener nuestra mercancía quizá en un momento dado que nos esperen o que se nos mande en otro tiempo. Por mi parte sería todo, agradezco su atención.